el honor de encontrarnos en la presentación del libro Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa, con la autora Rocío Villa y el profesor Jesús Vargas. Rocío Villa Contreras es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en medicina familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesión que ejerció durante años en una institución pública. Cuenta con el grado de maestría en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad La Salle del Bajío y maestría en Filosofía por la Universidad de León. Ha sido coordinadora de los diplomados y de las maestrías de Instituciones de Salud y catedrática de varios cursos, diplomados y en la maestría, así como conferencista invitada. Ha tomado diversos talleres literarios en la Universidad de Guanajuato, la Universidad Iberoamericana Campus León y en el Taller Literario Marfil. Actualmente está jubilada y se dedica a escribir. Sean bienvenidos, la palabra es suya. Bueno, gracias por estar aquí presentes y vamos a pasar a hacer los comentarios que preparé para este novedoso e importante libro, Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa. Austreberta Rentería tenía entonces 66 años y su nieta Rocío era una niña de 10. Se iniciaba la década de 1960, cuando el hijo mayor de Austreberta, Francisco Villa Rentería, le preguntó a su hija Rocío: mi hija, ¿le gustaría irse a vivir con su abuela a la Ciudad de México? Ella contestó inmediatamente que sí. Fue una decisión fuera de lo común en una niña que desde entonces mostró que tenía algo especial, una capacidad para entenderse con los adultos, pero además la intuición de lo importante que sería en su vida convivir con la abuela, que había sido la esposa de Francisco Villa, quien hasta entonces ella no sabía gran cosa, pero sí sabía que había sido un hombre muy importante en la historia de México. Esta decisión fue venturosa en su vida porque la relación con la abuela le dejaría una marca, una experiencia para toda la vida que con el tiempo la condujo a escribir lo que significó esa relación de la abuela con el general Francisco Villa. Habían pasado 60 años. Su vida estaba concentrada en la profesión de la medicina y no obstante el tiempo que ello le absorbía, un día decidió recuperar los recuerdos y las anotaciones que había ido hilvanando con celo durante esos 60 años en el baúl de su memoria. Así surgió el libro que ahora se comenta, un libro escrito con intenso amor, con admiración y con asombro, que permea las 170 páginas del contenido del libro. No es un libro de historia, pero tampoco es una novela. En todo caso, diremos que es una novela histórica, en la que las palabras de la abuela Austreberta se van intercalando con los hechos que Rocío fue viviendo al lado de ella y los que después investigó en otros libros. Ella misma recuerda que se alimentó preponderantemente con las obras de Rafael Muñoz, Rafael Puente, Frederick Katt y otros grandes autores de la Revolución Mexicana y de Francisco Villa. Pero advierto que en este libro la autora no cita textualmente los párrafos que seleccionó de estos libros, sino que ella les da su propia forma, transformando en muchas ocasiones algunos hechos documentados de manera idealista, de manera romántica. Además,
de los libros, ella misma cita que tuvo a la mano documentos muy importantes, como fueron las memorias que el general Villa dictó en 1914 al profesor Manuel Bauche, alcalde, contenidas en 5 libretas de formato grande, que Austreberta había conservado desde su salida de la hacienda de Canutillo. Igualmente tuvo a la mano la hoja de servicio del general Francisco Villa respecto a sus acciones entre los años de 1910 y 1911, específicamente de su actuación durante la revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz, un manuscrito de aproximadamente 100 hojas en el que aparecen testimonios que el general le compartió a diversas personas, y junto con todo ello, lo que Austreberta fue escribiendo desde que vivía en la hacienda de Canutillo y en los siguientes años, específicamente en la década de los 30, cuando salió de Chihuahua hacia la Ciudad de México, donde se quedó para siempre. Además de todos estos documentos, doña Austreberta conservó recortes de periódicos de distintas épocas y fotografías familiares, entre otras de sus hijos Francisco e Hipólito. No voy a hacer un comentario extenso, solamente voy a señalar. Hubo una versión hace ya algunas décadas de que las memorias dictadas por Villa, Bauche, alcalde, habían sido robadas por Nelly Campobello y Martín Luis Guzmán. Es una cosa totalmente falsa. Y en su caso, yo estoy en toda la disposición de demostrar que fue una mentira de que había sucedido eso. Las memorias de Pancho Villa las tenía doña Austreberta desde 1923. La niña Rocío vivió con la abuela 3 años, fue su compañía constante y la receptora de cada recuerdo que le llegaba a la memoria a la abuela, causando el asombro de la niña, que de esa manera aprendió a quererla más cada día, pero también a querer y a guardarle gran admiración a su abuelo, el general Villa, porque en todo momento la imagen que doña Austreberta le compartía mostraban a un hombre amoroso con la mujer, con la abuela, con los hijos y con todos los personajes que lo rodearon durante sus últimos años en la hacienda de Canutillo. Es necesario indicar que en esos 3 años en que Rocío vivió con la abuela, habían quedado atrás las carencias que una mujer viuda a los 30 años y con 2 hijos pequeños había tenido que sufrir en Parral. Antes de que una mano amiga, una mano villista 100%, le diera su apoyo y le ayudara a trasladarse a la Ciudad de México con sus hijos, y que estando allá le ayudó para que el gobierno de México le asignara una modesta pensión para que sus hijos estudiaran, quienes para esos años de la década de los 60 se habían convertido ya en 2 profesionistas, Francisco médico e Hipólito abogado. Hipólito pasó por Chihuahua varios años, dejó historia aquí, y bueno, una de las necesidades existentes es recuperar cómo fue esa historia con claroscuros. Hipólito fue procurador en los años más difíciles en la historia moderna de Chihuahua, es decir, durante la década de los 60. Sirvan estas líneas como referencias y punto de partida para comentar el libro que nos ocupa, y para quienes decidan adquirirlo y leerlo, estén bien enterados de quién es la autora, Rocío Villa Contreras, y quién es Austreberta Rentería, la abuela que aparece en el centro de esta obra. No me voy a detener en los detalles de carácter histórico, porque esos se pueden encontrar en decenas de obras de autores bien conocidos. Mi intención es compartir con ustedes de qué manera una novela histórica puede acercar a cualquier lector, aunque nunca haya leído nada de la Revolución ni de Villa, cómo este libro puede acercarlos para conocer los hechos históricos relacionados con uno de los personajes más relevantes de la Revolución Mexicana,
y sin lugar a duda el mexicano más famoso en todo el mundo, Francisco Villa. Adelanto dos elementos que destaco en las páginas de este libro. Primero, en el libro de Rocío nos encontramos con una de las facetas menos conocidas en la vida del general Villa, es decir, la que comprende los últimos 3 años de su vida en Canutillo. Segundo, la presentación de Austreberta Rentería, la viuda del general, que la historiografía dejó en la oscuridad durante muchos años. Si bien no es una biografía formal, aquí encontramos la importancia que marcó en su vida la relación con su esposo y la importancia que ella misma marcó en su relación con el general. Respecto al primer punto, ¿qué hay de singular en los años del general Villa en Canutillo? Por más que los gobiernos de la postrevolución, y particularmente el de Álvaro Obregón y los que le siguieron, por más que se afanaron en mostrar al general Villa como un peligro para México, usando la frase moderna que aplicaron contra López Obrador, por más que tergiversaron las circunstancias en que el general estaba en Canutillo, este libro, junto con otros, nos convencen de que el general no tenía la más mínima intención de levantarse en armas. El general había firmado la paz, había hecho la promesa directa a Álvaro Obregón de que no se levantaría en armas, y todas sus actividades durante esos 3 años en Canutillo lo demuestran. No podemos dejar de considerar que a sus 42 años el general Villa, después de haber vivido desde la infancia, la juventud y la etapa adulta, nunca había tenido la oportunidad, por más relaciones amorosas que se le adjudiquen, 75, 100, 500, 1000, las que se quieran, nunca había tenido la oportunidad de hacer una vida matrimonial en paz y con un hijo al que amó de una manera como lo hace cualquier hombre que anhela tener a su primogénito. Para Francisco Villa, su hijo Francisco, que nace en Canutillo, era como su primogénito. ¿Por qué? No porque hiciera a un lado a los demás hijos que se había llevado a Canutillo, que eran varios, niños y niñas, sino porque a este niño lo pudo cargar en los brazos, le pudo dar de comer, lo montaba a caballo con él, lo llevaba a pasear por la hacienda, lo subía en el hombro y estaba fascinado con Francisco. Y cuando Austreberta le dice que está embarazada otra vez, meses antes de que lo matara, se le acabó el mundo a Francisco Villa de pasión, de alegría. Entonces, el libro del que estamos hablando es parte de este cambio que Francisco Villa había decidido desde el momento en que a mediados de 1920
acepta vivir pacíficamente con un grupo de aproximadamente 100 compañeros y donde lo que él va a intentar es realizar aquel sueño que le contó a John Reed de lo que él quería que fuera el ejército de la revolución después del triunfo. Colonias militares donde los soldados se dedicaran a sembrar la tierra, donde se dedicaran a producir pacíficamente, donde se prepararan, pero únicamente para el caso de que México fuera invadido. Esa era la ilusión, el sueño de Francisco Villa, y así se lo contó a John Reed. Y así trató de hacerlo en Canutillo. La hacienda estaba hecha garras, porque muchos pensaban que allí había tesoros enterrados. Hasta tractores metieron a la hacienda antes de que la ocupara Villa. Y lo primero que hizo fue, con todos los compañeros que lo siguieron a la hacienda, fue restaurar las casas, restaurar el casco de la hacienda, restaurar la iglesia y construir la escuela. Porque para Francisco Villa, lo primero era garantizarle a sus compañeros que sus hijos iban a tener educación. Otra cosa que Francisco Villa reconstruyó fue un rebote, que hasta la fecha quedan todavía restos de ese rebote, del rebote español que se usaba con palmeta y pelota dura. Pero bueno, podríamos extendernos mucho en estos años tan escasos de Francisco Villa en Canutillo. Solo voy a concluir esta parte diciendo que al hacer la suma de sus 42 años, de 1878 a 1920, encontramos al hombre que no ha podido vivir como cualquier otro, que ha conocido a varias mujeres, que ha procreado varios hijos, pero que no ha compartido el hogar y el amor familiar, pero que en julio de 1920 encuentra la puerta para conocer esa parte ausente en su vida. Y esto sucede precisamente cuando se casa con la joven de 25 años, Austreberta Rentería. Con ella forma familia, trabaja pacíficamente la tierra, construye un emporio colectivo en menos de 3 años, se instruye y le garantiza a todos sus compañeros en Canutillo que sus hijos recibirán la educación que ellos nunca tuvieron oportunidad de recibir. Con respecto al segundo punto, ¿quién es Austreberta Rentería? Esta es la parte más importante en el libro de Rocío. A través de todo lo que fue registrando en el libro, nos ayuda a conocer a la abuela como una mujer instruida, de una familia de clase media, vamos a calificarla de esa manera, aunque entonces no se hablaba de clase media ni clase alta. Parte de una familia muy formal de Ciudad Jiménez, Chihuahua, cuyo padre se dedicaba al comercio con éxito y se había esmerado en educarla, incluso en que aprendiera inglés. Y por su parte, la madre la instruyó en todas las actividades de una excelente esposa, en las labores propias, no solamente de la cocina, de todo lo que respecta al hogar, sino también en el tejido, en el bordado, en fin. Fue una mujer preparada que estaba destinada por la familia y por el padre principalmente a formar un matrimonio de bien, de acuerdo a los ideales de las gentes educadas, con recursos, y que lo que menos esperaban en la vida es que esta hija iba a caer, entre comillas, en manos del terrible bandolero Francisco Villa. En este contexto, Rocío nos muestra la vida de la abuela antes y después de ser la esposa de Villa.
podemos enterarnos de los problemas que se derivaron por la obsesión del general por hacerla su esposa, mucho antes de que eso ocurriera. Según Rocío, desde el año 1913 el general Villa la identificó de lejos, empezando a cortejarla y haciéndolo todavía durante 7 años, a pesar de la oposición del padre, que hizo todo lo posible por desaparecérsela, la escondió, la cambió de ciudad, en fin. Y finalmente Villa logró dar con ella en 1920 o antes y la convenció de casarse. Pero claro, no fue tan sencillo. Rocío relata todas las complicaciones que hubo que pasar a Austerberta y el propio Villa para convencerla de que realmente la quería y que iba a tratarla bien. Casi en ausencia de cualquier dato o comentario sobre las otras mujeres con las que Rocío no se mete, ni siquiera las menciona, desarrolla